día de hoy tenemos el día número 3 del curso de Introducción al Internet de las Cosas, IoT. El día de hoy estaremos a cargo los expositores Redin Brian y mi persona, Villa Axel, y como colaborador a Flores Eric. No olviden que con el 90% de asistencia al curso se obtendrá un certificado, el cual será válido por 20 horas. Debido a que a veces se tiene una mala conexión a internet, voy a proceder a desconectar mi cámara y así poder seguir con el curso. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una pequeña introducción a Arduino. Vamos a ver qué es Arduino, introducción a la placa Arduino, Arduino Uno y sus características, microprocesadores para IoT, placa ESP32, comunicación serial, y también haremos una práctica. Bueno, Arduino. Arduino es una compañía de desarrollo de software y hardware libres, así como una comunidad internacional que diseña y manufactura placas de desarrollo de hardware para construir dispositivos digitales y dispositivos interactivos que pueden detectar controles, objetos y controlar objetos del mundo real. ¿Qué es Arduino? Arduino o tarjeta Arduino es una tarjeta de desarrollo que contiene un microcontrolador y todos los demás dispositivos que son necesarios para que el microcontrolador funcione. Un microcontrolador es un dispositivo que dentro de sí tiene los mismos sistemas que tendría un computador. Esta plataforma permite crear todos diferentes tipos de microcontroladores dentro de una sola placa, a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso. Este software es libre. Los programas informáticos cuyo código es accesible por cualquiera para que quien quiera pueda utilizarlo y modificarlo. Arduino ofrece una plataforma IDE, entorno de desarrollo integrado, que es un entorno de programación con el que es en 2003, cuando varios estudiantes del Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea, Italia, hicieron esto. ¿Cómo funciona? Acá, basada en un microcontrolador Atmel. Los microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones, las cuales escribes con el lenguaje de la programación que puedes utilizar en el entorno de Arduino IDE. Estas instrucciones permiten crear programas que interactúan con los circuitos de la placa. El microcontrolador de Arduino posee lo que se llama una interfaz para conectar en la placa diferentes tipos de se trasladará al microcontrolador, el cual se encargará de procesar los datos que lleguen a través de ellos. Este tipo de periféricos se puede utilizar para enviar datos al microcontrolador. Depende de gran medida de qué usos tener teclados para introducir datos o diferentes tipos de sensores. Cuenta con una interfaz de salida, que es la cual se encarga de llevar la información a Arduino o hacia otros tipos de periféricos. Periféricos pueden ser pantallas o altavoces.
en los que los datos pueden ser procesados u otros. Partes del Arduino. Antes que todo, hay que recargar digitales. Depende del tipo de placa para que vaya a ser utilizada. Las pantallas no existen como tal, pero en la emulación de las mismas se lo realiza utilizando una PWM, una CPS y CSP, cristal de cuarzo. Aquí estamos visualizando las partes del Arduino. Estas son las partes de un Arduino Nano. Como tal tenemos un USB, la fuente de alimentación interna, el pin de reset, la entrada de 5 voltios, GND, pines analógicos, el microcontrolador, el programador de serie, botón de reset. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre los tipos de Arduino y las características de estos. Arduino tiene varios tipos de placas, las cuales serán seleccionadas según el proyecto en el que vaya a ser utilizado, porque cada Arduino tiene diferentes características, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con el Arduino Nano. Esta placa de Arduino Nano es una versión reducida del Arduino Uno R3, pero con 2 pines analógicos adicionales. Las características técnicas es un microcontrolador ATmega de 328, tiene velocidad de reloj de 16 MHz, voltaje de trabajo de 5 volts, voltaje de entrada de 7.5 a 12 voltios, un pinout de 14 pines digitales y 8 pines analógicos, un puerto de serie por hardware, una memoria de 32. Seguimos con el Arduino Mega. El Arduino Mega para proyectos con necesidad de mayor cantidad de pines. Características técnicas de este es un controlador ATmega de 2560, velocidad de 5 voltios, voltaje de entrada de 7.5, 54 pines digitales y 16 pines analógicos. 3 puertos serie por hardware y una memoria de 256 kilobytes flash. Seguimos con el Arduino Leonardo. El Arduino de Leonardo es similar al Arduino R3, pero con un puerto USB integrado. Estas son las características de este microcontrolador ATmega 32U4, velocidad de reloj de 16 MHz, voltaje de trabajo de 3.3 voltios, voltaje de entrada de 7.5 a 12 voltios, 12 pines digitales y 20 pines digitales y 12 pines analógicos, y la memoria de 32 kilobytes flash. Seguimos con el Arduino Uno. Bueno, ese lo vamos a ver al final. Y el Arduino Yum combina microcontrolador del Arduino Leonardo con un procesador de SEO Linux que genera conectividad a Internet y Wi-Fi. Las características de este son un microcontrolador ATM Mega 32U4, velocidad de 16 MHz, voltaje de trabajo 5 voltios, voltaje de entrada 7.5 a 12 voltios, un pinout de 20 pines digitales, 3,7 voltios, memoria de 32 kilo
¿qué era? Kilowatts flash, procesador Linux, procesador Atheros AR9931, velocidad de reloj de 16 megabytes flash. Bueno, vamos a seguir con el Arduino Uno, que aquí lo tenemos especificado. El Arduino Uno es una placa de microcontrolador con código abierto, basado en el microchip AT-Mega328P y desarrollado por Arduino CC. La placa esta está equipada con conjuntos de pines ES digitales y analógicos que pueden conectarse a varias placas de expansión y otros circuitos. Las características del Arduino, un microprocesador de ATM328, 32 bytes de memoria flash, 1 kilobyte de memoria RAM, 16 MHz, 13 pines de entradas, salidas digitales programables, 5 pines para entradas analógicas, 6 pines para entradas analógicas, completamente autónomo. Una vez programado no necesita estar conectado. Y como dijimos antes, un microcontrolador ATM Mega 328. Voltaje de operación 5 voltios, voltaje de entrada de 7 a 12 voltios, voltaje de entrada al límite de 6 a 20 voltios, entrada digital de 14 pines, entradas analógicas de 6 pines, corriente de corriente de 3.3 voltios, pin de 50 miliamperios, memoria flash de 30 bytes, es RAM de 1 kilobyte, EEPROM de 512 bytes y velocidad de reloj de 16 MHz. Y en IoT placa ESP32 que tiene incluido Wi-Fi y Bluetooth. Estas pueden ser programadas con el lenguaje de Arduino. ESP32 es la denominación de una familia de chips COC, SOC de bajo costo y de bajo consumo de energía, con tecnología Wi-Fi y Bluetooth de modo dual e integrado. Vamos a hablar un poquito de la placa ESP32. Pues la ESP32 fue creada y desarrollado por Expressive Systems y es fabricado por TSMC, utilizado por su proceso de 40ED. Es un sucesor de otro SoC, el SP8266. SP32 es mayor en capacidades a un Arduino Uno y a un SP ideal para cualquier proyecto, ya que para sacarle todo el jugo de este microcontrolador es necesario acostumbrados. Las partes de la placa SP32 es un conector de 12 MHz, botón de reset, un pin LED, tenemos una entrada de micro SD, una cámara, un LCD 3.2 pies, una memoria expansible, también tenemos una pantalla de 3276 kHz y los canales para la conexión.
Las características de este son un CPU de microprocesador de 32 bits, extensa, LX de doble núcleo, operando a 160 o 240 MHz y rindiendo hasta 200 dmi IPS, coprocesador de ultra baja energía, memoria de 520 kilobytes, conectividad inalámbrica, Wi-Fi, Bluetooth, interfaces periféricas, interfaz Internet MAC con DMA dedicado a soporte para el protocolo IEEE 1588, Precision Time Protocol, Buscan 2.0, controlador remoto infrarrojo, motor PWM, LED PWM hasta 16 canales, sensor de efecto Hall, preamplificador analógico de ultra baja potencia y bueno, en su seguridad soporta todas las características de todas las seguridades estándares, incluyendo WFA, WPA, WPA2 y WPA, arranque seguro, cifrado flash, 1024 bit OTP hasta 768 bits para clientes, criptografía acelerada por hardware, AES Shadows RSA, generador de números aleatorios. La administración de energía es regulador interno de baja caída, dominio de poder individual para RTC, corriente de 5 amperios en modo de suspensión, despierta por un de ADC, interrupción por sensor de tacto capacitivo. Aquí vamos a ver un video que nos va a hablar sobre las diferencias entre el Arduino 1 y entre la placa SP32. Un momentito, por favor. ¿Me confirman si me ven, por favor? Sí, sí se ve. Son una serie de microcontroladores y tarjetas. Sí se ve, sí se escucha. Gracias. Los SP32 son una serie de microcontroladores y tarjetas de desarrollo fabricados por Expressive Systems, muy orientados al desarrollo de aplicaciones IoT. Vienen a competir muy fuertemente con los Arduino. En este video les explicaré el porqué. Los SP32 tienen características que los hacen interesantes para el desarrollo de proyectos de IoT. Una de sus principales características es que son microcontroladores que integran conectividad Wi-Fi y Bluetooth en el mismo módulo, además de las funciones básicas utilizadas en electrónica. Si quieres desarrollar proyectos, te sugiero que además de Arduino mires otras alternativas, y es que si por ejemplo comparamos Arduino 1 bastantes ventajas que tiene este último, simplemente comparando el microcontrolador Tensilica LX6 de la SP32 con respecto a la Tmega 328 del Arduino, nos damos cuenta de que el Tensilica es más potente. Podemos ver que el microcontrolador del Arduino opera a una velocidad de reloj de 16 MHz con un núcleo de procesamiento a 8 bits, mientras que la SP32 tiene una velocidad configurable de hasta 240 MHz en dos núcleos a 30. Tiene 32 KB de capacidad total.
mientras que el S32 tiene una capacidad de 448 KB, ampliable a 16 MB. La memoria SRAM para el Arduino es de 2 KB, mientras que para el Arduino es de poco más de 520 KB. Comparemos ahora la conectividad ofrecida. En cuanto a comunicaciones alámbricas, Arduino maneja hasta un canal de comunicación serial UART TTL. Está compartido con el driver de USB, por lo que no se pueden usar al mismo tiempo. Su conexión USB es de tipo B 2.0. ESP32 maneja hasta 3 dispositivos UART. Su interfaz USB es de tipo microB 2.0, la que fue la más común en los teléfonos celulares hasta antes de tipo C. Arduino soporta solo un dispositivo I²C y uno en SPI. ESP32 puede manejar 2 dispositivos I²C, 4 dispositivos SPI y también incluye el soporte de 2 dispositivos I². De hasta 150 megabits por segundo, y un driver de comunicación por infrarrojo con 8 canales. Esto último Las 6 se pueden configurar para realizar modulación por ancho de pulso o PWM. Con la ESP32 se pueden usar 24 pines digitales, aunque algunos funcionan solo como entrada, y se pueden configurar hasta 16 pines PWM a 80 MHz. Arduino Uno pone a disposición 6 canales de su convertidor analógico digital ADC de 10 bits, estos que son conocidos como pines analógicos. ESP32 en su lugar tiene 18 canales ADC de 12 bits, además de que cuenta con 2 puertos de un convertidor digital a analógico DAC de 8 bits. Arduino Uno integra 2 timers de 8 bits y un timer de 16 bits, mientras que ESP32 posee 2 grupos, cada uno con 2 timers de 64 bits y preescaladores de 16 bits. ¿Y qué pasa con los precios? Bueno, una ESP32 la vas a encontrar en México en alrededor de 200 pesos. Un Arduino Uno lo vas a encontrar en menos de 100 pesos si es el genérico. Sin embargo, si consigues un Arduino necesitas módulos adicionales para poder integrar Wi-Fi y Bluetooth, cosa que ya lo tiene la ESP32. ¿Por qué estamos comparando ambas tarjetas? Bueno, porque el Arduino Uno se utiliza muy comúnmente en proyectos de universidad, sin embargo ya está muy limitada. Yo recomiendo una tarjeta más avanzada de mayores capacidades de procesamiento para hacer proyectos de nivel universitario. Entonces, hay otras alternativas de Arduino. Está el Arduino 101 o el Arduino 0. Sin embargo, son algo más caras que las ESP32. Entonces, elige. Yo recomiendo estas tarjetas. Además, hay otras ventajas a nivel de software. Estas se pueden programar con el mismo framework con el que programas Arduino, pero también las puedes programar con un framework diseñado específicamente para estas tarjetas, por el mismo desarrollador de estas tarjetas, Expressive Systems. Si quieres ver esas ventajas de desarrollar con este framework, continúa con el siguiente video.
Para consultar detalles más técnicos de estas tarjetas, te voy a dejar un... Bueno, vamos a continuar con la presentación. Vemos las diferencias de Arduino. Ahora vamos a ver otro video un video de resumen sobre Arduino igual, pero este es solo sobre Arduino. Hoy te vamos a explicar qué es el proyecto Arduino, así como las diferentes características que lo definen. Son unas placas muy conocidas en el mundo maker, pero a diferencia de la Raspberry Pi no cuenta con un único modelo, sino que ofrece bases de hardware abierto para que otros fabricantes y usuarios puedan crear sus propias placas. Pero si todo esto te suena un poco a chino, quédate a ver el vídeo que te lo explicamos. Hola, ¿qué tal? Soy Fabio Rodríguez y vamos a empezar desde el principio. Para el que no lo sepa, Arduino es una plataforma de creación electrónica de código abierto de hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para desarrolladores y creadores. O dicho de otra forma más sencilla, una especie de mini ordenador para crear infinidad de proyectos electrónicos. Es decir, esta plataforma permite crear microordenadores a través de una sola placa que les permite dar diferentes usos. Para entender este concepto, primero hay que entender los conceptos de hardware y software libre. El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece los planos para que cualquier otra persona pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas pero igual de funcionales a partir de la misma base, como puede ser el caso de algunos proyectos con Raspberry Pi. Por otra parte, el software libre son los programas informáticos cuyo código es accesible para que quien quiera pueda utilizarlo y modificarlo. Programación con el que cualquiera puede crear aplicaciones para las placas Arduino, de manera que se le puede dar todo tipo de usos. Algo similar a lo que pasa con Linux, que quizá nos suene a todos. Vamos, que al ser de hardware y software libre podemos utilizar las placas Arduino para crear de todo, desde un jardín automatizado hasta un dispensador de chuches. Pero antes de seguir, vamos a ver cómo surgió este proyecto. Nació en 2003 de manos de varios estudiantes del Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea. Con este proyecto los estudiantes de electrónica tendrían una alternativa más económica a las populares Basic Stamp. Unas placas que por aquel entonces valían más de $100 y que no todos se podían permitir. El resultado fue Arduino, un proyecto que sigue la filosofía de Learning by Doing, que viene a ser algo así como que aprendas cacharreando. Una vez explicado qué es Arduino, pasamos a explicar cómo funciona. El Arduino es una placa con circuitos integrados a las que se les pueden grabar instrucciones a través de programación. ¿Y cómo se programa este cachivache? Pues con el lenguaje de programación del entorno Arduino IDE que mencionamos anteriormente. Estas instrucciones permiten crear programas que interactúan con los circuitos de la placa, que hacen una acción concreta dependiendo de qué hayamos programado de entrada, a la que podremos añadirle diferentes tipos de periféricos. La información de los periféricos que conecte se trasladará al microordenador, que se encargará de procesar los datos que le lleguen. El tipo de periférico que utilices para enviar los datos al microcontrolador dependerá mucho de para qué quieras usar el Arduino. Pueden ser cámaras para obtener imágenes, teclados para introducir datos y un largo etcétera. También cuenta con una interfaz de salida, que es la que se encarga de coger todos los datos que ha procesado Arduino y llevarlos a otros periféricos. Estos periféricos pueden ser pantallas o altavoces en los que reproducir los datos procesados, pero también pueden ser otras placas o controladores. Arduino es un proyecto y no un tipo concreto de placa, lo que quiere decir que partiendo del mismo diseño te puedes encontrar diferentes tipos de ella. Las hay de varias formas y tamaños, Arduinos orientados al Internet de las cosas o la impresión 3D, etc. Y por supuesto, dependiendo de estas características, te encontrarás con todo tipo de precios. Además, Arduino también cuenta con otro tipo de componentes llamados escudos o mochilas. Se trata de una especie de placas que se conectan a la placa principal para añadirle más funciones aún, como GPS, relojes en tiempo real, conectividad por radio, pantallas táctiles LCD, placas de desarrollo y un larguísimo etcétera de elementos. La enorme flexibilidad y el carácter libre y abierto de Arduino hacen que puedas utilizar este tipo de placas para cualquier cosa, desde relojes hasta básculas conectadas, pasando por robots, persianas controladas por voz y tu propia vending machine.
Hay un artículo en Shataka donde tienes varias decenas de estos ejemplos. Te lo dejamos en la descripción para que veas hasta dónde puedes llegar con Arduino. Y si no sabías lo que era Arduino, pero te ha llamado la atención, también te vamos a dejar en la descripción algunos enlaces. Hoy te vamos a explicar qué es el proyecto Arduino, así como las diferentes... Bueno, aquí ya creo que terminamos toda la parte que es de Arduino. Y a continuación va mi compañero. Un momento. Buenas tardes con todos, mi nombre es Brian Redding y continuamos con la segunda parte de lo que es el curso de introducción a Internet de las Cosas. Lo que nos respecta a lo que es comunicación serial de Arduino, la comunicación serial es el método más utilizado en el entorno de Arduino y esta puede ser utilizada para realizar enlaces entre un Arduino y un ordenador u otros aparatos. Esto también se lo conoce como UART o por sus siglas en inglés, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Y se trata, como su nombre indica, de una unión asincrónica. Además, a través de esta comunicación podremos mandar diferentes órdenes a nuestro Arduino para automatizar procesos o incluso recibir informaciones importantes que pueden ser mostradas en la pantalla de nuestro computador. En lo que respecta al funcionamiento, la comunicación serial entre dos dispositivos se basa en tres líneas, las cuales son la de recepción de datos, RX, una línea de transmisión de datos, TX, y la línea común GND o comúnmente conocida como tierra. En la imagen de abajo pueden observar cómo se realiza la comunicación de dos dispositivos. En la línea de transmisión de datos del uno se conecta a la recepción de datos del otro y viceversa. Y GND se conecta con GND de ambos dispositivos. ¿Pero qué es RX y TX? Esta es una explicación muy sencilla, puesto que TX y RX del Arduino son los pines que emplea el dispositivo para realizar la comunicación mediante el protocolo serial. Estos datos, por lo tanto, serán transmitidos mediante la línea TX y recibidos por una línea RX. El puerto RX y TX, el GND, el RX y el TX del Arduino son fácilmente identificables en la placa, ¿sí? Todas las tarjetas de Arduino tienen al menos un puerto de tipo serial situado en el conector 0 para la recepción de datos RX y en el puerto 1 que será la transmisión de datos. Si es que pueden observar en la imagen de la placa, acá encontramos el 0 con su nombre RX, el pin 1 con TX y GND tanto arriba como abajo. Sin embargo, algunas placas todavía tienen diferentes puertos seriales, tal es el caso entre el Arduino 1, Mini Pro, Mega y Duo. Siendo el caso del Arduino 1 y Mini Pro, como se les dijo, tienen dos pines que es del 0 en RX y uno en TX. Pasando a lo que es Arduino Mega y Arduino Duo, son 4 puertos de serie, que serían el puerto de serie 0 con pines 0 RX y 1 TX, puerto de serie 1, 19 y 18 respectivamente los pines, puerto de serie 2, pines 17 y 16. Y finalmente en el puerto de serie 3 con los pines 15 y 14. Como es bien sabido, Arduino contiene su propia plataforma de programación y esta se la conoce como plataforma Arduino IDE. La plataforma de Arduino IDE es una plataforma de creación de electrónica con código abierto, el cual se basa en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar tanto para los creadores como para los desarrolladores. Pero para entender este concepto hay que entender primero las definiciones de hardware y software libres. ¿Qué es el hardware libre? Son todos los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público. Esto nos quiere decir que cualquier persona puede replicarlos.
Además, Arduino nos ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa puedan crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales a partir de la misma base. En lo que nos respecta a software libre, son todos los programas informáticos y plataformas cuyo código es accesible igualmente para cualquier persona que desee utilizarlo y modificarlo. También, Arduino nos ofrece la plataforma IDE, que su sigla sería Entorno de Desarrollo Integrado, que es un entorno de programación con el que cualquiera puede crear aplicaciones para las placas de Arduino, de manera que se las puede dar todo tipo de utilidades. Sin embargo, como este curso es de manera virtual, trabajaremos con una plataforma llamada Tinkercad, en la cual podemos simular lo que es tanto el circuito eléctrico como el código eléctrico. Entonces, pasando a lo que es la plataforma Tinkercad, este es un software gratuito que fue creado en el 2011 por Kay Pegman y Mikko Monone. Además, Tinkercad nos consigue una colección de herramientas que facilitarán la creación de moldes y objetos en 3D. En lo que se basa en sus características, esta se basa en CSG o geometría sólida constructiva para crear modelos complejos. Esta tiene un diseño atractivo y sus herramientas son intuitivas y fácil de utilizar, además de ser un software gratuito que no requiere descarga para empezar a utilizar, en el cual podemos crear nuestros diseños totalmente online y gratuitos. Además, Tinkercad posee una sección de circuitos, la cual está destinada a la programación de circuitos con placas de Arduino y en la cual trabajaremos en la práctica de hoy en día. En lo que respecta a sus ventajas, estas nos permiten crear modelos con luz y movimiento mediante la integración de circuitos electrónicos. También nos permite transformar los diseños 3D en ladrillos construibles similares a los Legos. Y otra ventaja es que los diseños son compatibles con la aplicación de Minecraft. Además de eso, otra ventaja que tiene la plataforma Tinkercad es que es un simulador. Eso nos quiere decir que nosotros podemos simular tanto el circuito eléctrico como el código que nosotros estemos realizando o vayamos a realizarlo, para ver si es que existe algún error en el código o algún componente está de más o falta algún componente y evitar cualquier error al momento de pasarlo a la parte física, puesto que en la parte física se nos puede dañar los componentes y en el peor de los casos se nos puede dañar la placa Arduino. Bueno, lo que nos respecta a la práctica, realizaremos una simulación de encendido y apagado 3 LED usando la comunicación serial. Pero antes de eso, hay que saber una pequeña sintaxis de lo que es la comunicación serial. Entonces, hay que definir dentro del voice.add, que es la función de Arduino, la comunicación serial mediante una instrucción que es serial.begin y entre paréntesis la velocidad. Siguiendo dentro del void loop, para que nos pueda imprimir y mostrarnos datos que nosotros deseamos, utilizamos serial print data. Y finalmente, con delay, paréntesis time, que nos especificará cuánto tiempo durará en ejecutarse un proceso. Aquí podemos observar el diagrama de circuito, el cual trabajaremos, que es una placa de Arduino 1, una protoboard y 3 LEDs y 3 resistencias. Acá encontramos el código que ya será explicado más adelante. Como se explicó que la plataforma de Tinkercad es gratuita y no necesita descargar, simplemente nos podemos acercar a lo que es a nuestro navegador y escribir Tinkercad y nos aparecerá directamente. Entonces damos clic y se nos carga. Si es que es la primera vez que ingresamos a la plataforma Tinkercad, nos pedirá crear una cuenta. Una vez que es totalmente gratuita, y una vez terminada la cuenta, podemos comenzar a crear nuestros diseños. Como se dijo, que nos permite crear diseños en 3D y tiene una sección de circuitos en la cual nos basaremos. Pues nos vamos a la sección de circuitos y nos permite crear un nuevo circuito. Si es que ya hemos trabajado con la plataforma Tinkercad, acá abajo encontramos los proyectos en los que hemos estado trabajando. Antes de entrar al proyecto, a la práctica de las diapositivas,
haremos una pequeña introducción de los comandos e instrucciones de la comunicación serial con un pequeño ejercicio de un LED. Entonces aquí podemos observarlo en la pantalla que tenemos la placa del Arduino Uno, la protobar y un LED que se encuentra conectado en el pin número 2, además de una resistencia de 330 ohms. Como pueden observar, en la parte derecha se encuentran todos los componentes que la plataforma Tinkercad tiene. Y como se dijo que es de herramientas sencillas e intuitivas, simplemente se le da clic en el componente y se lo arrastra a la pantalla. Se lo suelta y automáticamente nos aparecen opciones, que en el caso del LED sería el nombre y el color a utilizar. Sería desde el verde hasta el blanco. Estas opciones son independientes de los componentes. Es decir, si pasamos a la resistencia nos cambian las opciones que tenemos. El nombre se mantiene, pero en resistencia entraríamos con la unidad, con el valor y la unidad que deseamos trabajar. En la parte de arriba, en la parte superior derecha encontraremos 3 ventanillas que sería el código, el inicio de la simulación y enviar. En el código hay que asegurarse que en la edición se encuentre en texto, porque esto nos simulará al entorno de la plataforma de Arduino IDE y con la cual empezaremos a trabajar. Bueno, aquí para dar inicio en el código, empezamos declarando las variables que vayamos a utilizar. En este caso van a ser 2 de tipo entero. La primera con el nombre de dato igual a 0 y la segunda de LED igual a 12. Aquí comenzamos ya con la programación, que es enfocada al circuito, pero antes de eso hay que saber que la plataforma de Android de Arduino IDE posee 2 funciones fundamentales y las cuales no se pueden repetir, y estas son el VoiceDub y el Void Loop. Aquí la diferencia entre el VoiceDub y el Void Loop es que el VoiceDub se ejecuta una sola vez y no se vuelve a ejecutar más. En cambio, el Void Loop se ejecuta para siempre y de forma cíclica. Esto es debido a que la función Void Loop contiene todo nuestro código de programación en el cual estamos trabajando. Y es por esa razón que se repite para siempre y de forma cíclica. Bueno, volviendo a la función VoiceDub, como se explicó en las diapositivas, comenzamos con la instrucción serial.begin y 9600, que es la velocidad que normalmente se trabaja. Sin embargo, la velocidad también puede tomar valores siendo de 300, 600, 1200, 2400 hasta 115200. Estos valores mencionados son conocidos como el baudio. ¿Y qué es el baudio? El baudio es la unidad de medida que corresponde al número de cambios que una señal realiza en un segundo. Y pasando a la siguiente línea de código, aquí ya declaramos el LED, o en otras palabras, declaramos el número en el cual se encontrará el LED. Entonces, con el comando pinmode, LED, output. Y como podrán darse cuenta, aquí no escribimos el número con el cual está trabajando, porque previamente ya lo declaramos como un valor de tipo entero con el 2. Como estamos trabajando en el pin número 12, lo podemos observar acá, que está en el pin 12. Esto no es necesario que lo hagan, porque tranquilamente se podría obviar lo que es la declaración de la variable y dentro del mismo pinmode colocar el número con el que estamos trabajando, que en este caso sería 12. Y después de la coma tenemos el comportamiento en el cual se encontrará el pin. El pinmode se puede hallar en 2 comportamientos, siendo de output e input o de salida y entrada. Pasando al void loop, en el cual ya nos enfocaremos, se podría decir, en la programación enfocada al circuito, empezamos nuevamente declarando la variable dato 0 y comenzamos con la programación con bucles if, que son los más sencillos de utilizar. Empezamos con if entre paréntesis y un nuevo comando de la comunicación serial, que es serial.available. ¿Esto para qué sirve este comando?
nos sirve para controlar el flujo de lectura, además de saber si es que en el monitor en serie existe algún dato pendiente que nos pueda ocasionar algún mal funcionamiento al momento de iniciar la simulación. Ha habido casos en los que al mandar a correr la simulación y no ponemos el serial available, suelen aparecer caracteres especiales de forma descontrolada dentro del monitor en serie, y lo cual eso nos puede llegar a crear confusión y dañar el circuito. Es por esa razón que se utiliza el serial available para controlar el flujo de lectura. En la siguiente línea de código establecemos nuevamente el nombre de la variable que previamente declaramos y lo igualamos a otro comando que es serial.read. Este comando nos permite que nuestra variable lea todo lo que se encontrará dentro del monitor en serie, en este caso dentro del cuadro de texto que nosotros ingresemos. Pasando a la siguiente línea de código, se podría decir que esta programación ya va enfocada al funcionamiento del LED, en este caso de que se encienda y se apague. Nuevamente empezamos con la variable, con el bucle if, entre paréntesis, el nombre de la variable, y lo igualamos entre comillas simples el comando 1. Aquí se podría interpretar como que si estuviéramos llamando en un carácter, un tipo carácter o un tipo string, pero para evitar cualquier confusión, es mejor declarar al inicio no tipo entero, simplemente como tipo char y comenzar a trabajarlo así para evitar cualquier confusión. Entonces, dentro de la primera instrucción, como se mencionó en las diapositivas, utilizamos serial print ln para que nos imprima o nos muestre la información que nosotros deseemos en el monitor en serie que se encuentra en la parte de abajo. En este caso, entre comillas dobles hemos escrito LED encendido, pero se puede escribir cualquier otra cosa, sea encendido, LED, hola mundo, etcétera, etcétera. Debajo de la línea de código encontramos a digital write, en el cual nuevamente declaramos el número del pin en el que estamos trabajando, que en este caso es LED 12, que previamente se lo realizó y que no es necesario declararlo, simplemente ponerlo en el pin que estamos trabajando. Al lado derecho encontramos el estado en el cual se encuentra high. Digital write trabaja con dos estados, que es high and low, que se podría traducir que cuando está con high nos permite o enviamos una señal mayor y en low una señal menor. Se puede decir que está encendido y está apagado. Pasando a la última instrucción del código, lo mismo con el bucle if, paréntesis, dato igual y entre comillas simples, el comando a utilizar. Nuevamente, el comando para que nos imprima los datos que nosotros deseemos y nuevamente digital write para que este se apague. Una vez damos iniciar simulación y como podremos observar, el simulador ya comenzó a trabajar, pero en el circuito el LED sigue apagado, no comienza a ejecutarse, además que el Arduino está encendido. Esto es debido a que como es la comunicación serial, nosotros somos los encargados de darle los comandos para que este se ejecute o comience a trabajar. Hay que recordar que en la comunicación serial solo leerán los datos o los comandos que nosotros hemos preprogramado, que en este caso sería 1 para un LED encendido y 2 para un LED apagado. Entonces, en el monitor en serie, en el cuadro de texto, escribimos 1 y como podrán observar en el circuito, el LED está encendido. Y el monitor en serie nos aparece o nos imprime el dato que nosotros escribimos, que es LED encendido. Para el LED apagado, 2, enter. Y observamos que el LED está completamente apagado. Y nuevamente en el monitor nos aparece el comando que está utilizado. Si es que nosotros tal vez deseemos cambiar lo que nos quiere imprimir, simplemente detenemos la simulación y en el LED encendido simplemente borramos LED, dejamos como encendido y en apagado lo mismo. Entonces, nuevamente, damos a inicio de simulación y
borramos lo que esté dentro del monitor en serie, escribimos 1 y nuevamente el LED se enciende y en el monitor en serie ya no nos aparece el LED encendido, simplemente encendido. Si queremos apagarlo, 2, es decir, el LED se apaga y nos aparece el monitor en serie lo que es apagado. Hay que recordar nuevamente que solo el LED se encenderá o se apagará con los comandos que nosotros hemos realizado. Si es que nosotros escribimos otro comando que no está programado, el circuito no funcionará. Es decir, si escribimos 3, mandamos Enter, no ha pasado nada, tanto en el circuito como el monitor en serie. 4, tampoco, 5, nada. Si es que decidimos escribir un carácter, en este caso sería una letra que sería A, no pasa nada, C, no pasa nada, y B, no pasa nada. Entonces, hasta aquí una pequeña introducción de lo que son los comandos e instrucciones básicas de la comunicación serial. Ahora pasamos a la práctica que estaba en el circuito. Nos salimos de aquí en la pantalla principal de Tinkercad y nos vamos a lo que es el circuito. Aquí, como podrán observar, el circuito que vamos a trabajar es similar al que estaba en el diagrama al diagrama de la diapositiva, que es con un Arduino 1, la protoboard, 3 LEDs de diferentes colores que se pueden encontrar en la parte derecha y 3 resistencias de 330 cada uno. Estos conectados a los pines 8, 9 y 10 respectivamente. Pasando a la línea de código, aquí declaramos automáticamente el tipo char y letra no como el anterior ejercicio para evitar cualquier confusión. Entonces, tipo char, el nombre de la variable y lo cerramos con comilla y punto. Pasamos a las funciones principales. En el voice.setup escribimos o comenzamos con la programación de la comunicación serial con el comando serial.begin y dentro de la velocidad con la que vamos a trabajar, que como se les dijo es de 9600, que es la más utilizada o la común a utilizar. Luego de esto declaramos los pines que vamos a utilizar, siendo el pin 8, 9 y 10 de un comportamiento de salida. Como podrán observar acá en el diagrama está el pin 8, el pin 8, el pin 9 y el pin 10. Pasándonos a void loop, nuevamente, con bucles if, iniciamos con serial.available, que nos permite controlar el flujo de lectura, además de saber si es que hay algún dato existente dentro del monitor. Siguiendo a esta línea de código, tenemos a la variable que declaramos el nombre y lo igualamos al comando serial read, el cual nos permitirá leer lo que tendrá dentro del monitor en serie. Pasando a la siguiente línea de código que ya es enfocada al LED, tenemos el bucle if, entre paréntesis, nombre de la variable, igual, igual, y en comillas simples del comando que vamos a utilizar. Aquí recuerden que solo los comandos que nosotros estamos trabajando son los que ejecutarán el proceso en la tarjeta Arduino, ya sea una palabra, una letra o un número como en el anterior ejercicio. Siguiendo la línea, tenemos serial pin-ln que nos mostrará la instrucción que nosotros deseamos. En este caso, lo colocamos como instrucción. En la siguiente línea podemos observar que tenemos un nombre y un valor que es de 2000. Esto es una función o estamos llamando a una función para que realice el trabajo. ¿Y dónde se encuentra esta función? Esta función se encuentra más abajo con un void y encender. Como pueden darse cuenta y como se dijo en el anterior ejercicio, aquí no se repite tanto el void loop y el void setup, puesto que estas son dos funciones fundamentales y solo deben haber una vez en el código de programación, pero void sí se permite puesto que es una palabra reservada. Entonces,
colocamos la función void y el nombre de la variable, que en este caso sería encender, y dentro de ellos un argumento de tipo entero con nombre de variable tiempo. Debajo de esto, de esta función, encontramos a digital write, que nos permite nuevamente declarar los pines que vamos a utilizar, que es 8, 9, 8, 9 y 10 en un estado de high, o decir encendido. Para finalizar esta línea de código encontramos la delay, que como estaba en la diapositiva, nos especifica cuánto tiempo durará en ejecutarse un proceso. Es decir, cuánto tiempo se demorará en estar encendido el LED o apagado dependiendo del código que nosotros realicemos. Acá tenemos otras funciones que son del void apagar para que se apaguen todos, igualmente declarando un argumento de tipo entero. Y nuevamente digital write con un estado de low o apagar. El tiempo en el que se va a estar. Y acá abajo tenemos otra función que se le realizó. De forma didáctica para que se pueda observar de mejor forma los colores con los que se va a trabajar el LED. O para que se visualice bien el cambio de colores, el cambio de estado de los LEDs. Entonces, en la línea de código escribimos digital write, el pin en el que se encuentra o el cual va a trabajar, que en este caso sería el 8, que es el rojo, y en un estado de high, con un delay de 2500 milisegundos, que serían 2 segundos y medio. Aquí hay que recordar que la placa de Arduino trabaja en milisegundos, y un segundo es equivalente a 1000 milisegundos. Es por esa razón que se le coloca 2500 milisegundos, que es igual a 2,5 segundos. Entonces, en la siguiente línea, escribimos digital write nuevamente, el pin y el estado, que sería low, para que se apague el LED. Entonces, se inicia prendido el LED rojo por 2 segundos y medio, se apaga y se mantiene apagado por 1 segundo para dar paso al siguiente LED del pin 9, encendido por 1 segundo y medio, y que se apague nuevamente por 1 segundo. Y así para dar por finalizado el circuito con el último LED encendido por medio segundo y termine apagado. De aquí volvemos a la línea de programación o al código de programación. Y como se les explicó, esta es la función que llamamos para que todos los LEDs se enciendan. Pasamos a la siguiente línea de programación y es con if, nombre de la variable, y el comando con el cual se va a trabajar, que en este caso sería la B mayúscula. Nuevamente el comando que nos imprima los datos y la función que previamente vimos, que es apagar. Pasando a la tercera instrucción, if, el nombre de la variable y el comando. Nuevamente el comando que nos imprimirá, y aquí hacemos un pequeño juego entre las funciones de encender y apagar. Es decir, que se enciendan por 1 segundo, se apaguen por 1 segundo, se enciendan nuevamente por 1 segundo y finalicen. Pasamos a la siguiente línea de código en el cual hacemos el llamamiento o el cual llamamos al semáforo o a la función semáforo con el comando D. Para finalizar con el código, en la última instrucción, con el comando E, nuevamente realizamos un pequeño juego con las funciones y aquí cambiamos la instrucción o cambiamos el nombre que deseamos imprimir. Antes estaba en instrucción 1, 2, 3 y 4 y acá está hola mundo, que tranquilamente lo podríamos escribir simplemente como hola y ya, o simplemente colocarle mundo, lo que sea. Esto es independientemente de lo que ustedes deseen, pero siempre colocándolo entre comillas dobles y acompañado de serial.println. Entonces, damos inicio al código y nuevamente, como puedan observar, en el circuito no sucede nada. Los LEDs no se están ejecutando, no se están encendiendo ni apagando, pero el simulador se encuentra iniciado y la plata
y la placa está encendida. Entonces nos dirigimos al monitor en serie y comenzamos a introducir los comandos que previamente programamos, que en este caso sería con la letra A para que dé inicio. Si es que recordemos que se escribe otro comando que no está programado, el proceso no se ejecutará. Sería, escribamos a minúscula, damos enter y no sucede nada. Igual, con B minúscula, C minúscula, D minúscula y E minúscula no ha pasado nada. Si pasamos a lo que son números 1, 0, 2, 3, 4, 5 y 6, no pasa nada. Esto, nuevamente recordando porque no están programados en los comandos. Entonces, pasamos a A, que es el LED para que enciendan, que es el comando para que enciendan, y como pueden observar en el circuito, se enciende. Como solo es una función de que se mantengan encendidos y nada más, se encienden y se mantienen encendidos. Pasamos a la siguiente función, que es B, mayúscula, y se apaga. Esto es para que se apaguen los LEDs. Como pueden observar, el monitor en serie con el comando serial print ln nos muestra, nos imprime la palabra que nosotros, o los datos que nosotros mismos deseamos, que en este caso es instrucción 1 para que se enciendan, instrucción 2 para que se apaguen. Pasamos a comando C, mayúscula, y observando el circuito es para que se enciendan y se apaguen. Se encienden, se apagan, se encienden y se apagan y finaliza el código. Y nuevamente en el monitor en serie nos aparece la instrucción o lo que nosotros deseamos que nos imprima. Pasando a la línea al comando D mayúscula, que es el semáforo que se programó, comenzamos. El primero se enciende por un determinado tiempo, se apaga por un tiempo y se enciende el otro. Y así sigue. Se enciende y se apaga. Nuevamente, como solo es una pequeña didáctica, se va a encender por un tiempo, se apaga, se enciende el otro por un tiempo, se apaga y se enciende el otro por un tiempo y finaliza ahí. Es que tal vez deseemos programar. Esto lo podemos realizar con otro tipo de datos o con otro tipo de comandos o procesos que puedan realizar. Y para finalizar, en la última instrucción que tenemos es con el comando E mayúscula, en el cual se hizo un juego entre todas las funciones que previamente programamos para que estas trabajen. ¿Cómo? Y nuevamente, en el monitor en serie nos aparece mundo, que es lo que escribimos. Si nosotros deseamos cambiar tanto el comando como el si deseamos cambiar el comando aquí como la palabra, sencillamente se detiene la simulación y borramos lo que esté en el monitor en serie y lo cambiamos. Ya no queremos que esté mundo, sino le pongamos instrucción 5 o instrucción final. En el comando, igualmente, que no sea E, sino pongamos un número que sea 9. Entonces, nuevamente, iniciamos la simulación. Vemos que el simulador está corriendo y no sucede nada en el circuito. Entonces, como ya cambiamos el comando de la última instrucción, ya no desconecta, no funciona. Entonces, le pasamos con el nuevo comando que colocamos, que es 9, en donde nuevamente nos dará el juego de las funciones que nos enciende, nos apaga, nos enciende, nos apaga, el semáforo encendido y apagado. Aquí cabe recalcar que si es que deseamos que no termine en apagado o queremos variar la programación, simplemente nuevamente detenemos la simulación y cambiamos, eliminamos una línea de código o agregamos otra línea de código. Aquí como termina apagado,
aquí deseamos que termine encendido, copiamos el código de encendido y vamos a ver qué sucede. Iniciar simulación. Iniciamos la simulación con el comando 9 y podemos observar. Aquí en el monitor en serie, si es que se darán en cuenta, aparece un carácter especial. Esto es debido a que en instrucción escribimos con una tilde y los programas no suelen leer estos tipos de caracteres, ya sean tildes o en nuestro caso que sea la ñ, que en el español utilizamos. Entonces, para evitarnos esto, sencillamente eliminamos esto y escribimos sin tilde. Borramos lo que tiene en el monitor en serie, nuevamente damos inicio y aplastamos 9 y nuevamente vemos el juego de las funciones. Se encienden por un tiempo, se apagan por un tiempo, nuevamente se enciende y se apaga y comienza con el semáforo. Y, y aquí terminan encendidos. Y como podrán ver, ya se corrigió el error en el que nos aparecía un carácter especial, simplemente eliminando la O con tilde y colocando la O normal. Volvemos lo que tiene el monitor en serie y detenemos la simulación. Es que nosotros, es que deseamos agregar más líneas de código o diversos tipos de procesos, hay que recordar utilizar, si es que es con la comunicación serial, los comandos que es de serial begin para dar inicio, con el serial available para, para controlar el flujo de lectura, serial read para que la variable que nosotros deseemos o que coloquemos lea todo lo que pondremos en el monitor en serie o el cuadro de texto, siendo este caso. Si es que deseamos imprimir algo, sería con el serial print ln. Y nuevamente, si es que deseamos programar, recordar utilizar estos comandos y cada uno a lo que esté entera su imaginación, pueden agregar más componentes, más LEDs, otro tipo de componentes y jugar con ellos. Que se encienda uno después del otro, que se enciendan dos, se apague uno, se encienda el del medio, se enciendan los otros dos y así sucesivamente dependiendo de lo que ustedes deseen. Bueno, esto es lo que es esto es lo que esto es lo que nos corresponde al tercer día de lo que es el curso de Internet de las Cosas. Finalizamos aquí con el código de la programación y recordarles que al final del curso se les entregará un certificado con el 90% de asistencia y el cual el link de asistencia se los pasará al grupo de WhatsApp. Muchas gracias con todos.
Si es que desean tal vez el código de la programación de la que trabajamos, se les adjuntará lo que es el chat de Zoom. Un momentito. En el chat del Zoom se encuentra el código del ejercicio de los 3D si es que desean tal vez trabajarlo o modificarlo o agregar cualquier cosa que te deseen. Tal vez si es que existe alguna pregunta, algún interés, que lo realicen. Puesto que no hay ninguna pregunta, ningún inconveniente, damos como terminado el tercer día del curso de Internet de las Cosas. Les agradece por su atención. Muchas gracias y buena noche. Hasta luego.